Ábalos, molt benvinguda a Terrícoles. Gràcies. Vostè és artista, llicenciada en Belles Arts a la Universitat de Barcelona i actualment està fent un doctorat també a la mateixa universitat. De fet, vostè és artista, és escriptora i també m'atreviria a dir exploradora i inclús glaciòloga aficionada. Però la primera pregunta que li volia fer és: Alicia Kopf és el seu nom artístic. D'on sorgeix aquest canvi? Bien, Alicia Kopf es una identidad artística, simplemente, que tiene, digamos, una mitología personal y que tiene que ver con mi estancia en Alemania, cuando acababa la carrera de Bellas Artes. Entonces ahí descubrí, bueno, como todo viaje tiene algo de viaje iniciático, descubrí como una pasión germanófila también en el lenguaje. Y hice un proyecto que iba sobre una mujer que buscaba la propia cabeza y nunca veíamos esa mujer de frente, siempre veíamos escorzos de ella buscando en algún rincón, hasta que se levantaba y veíamos que no tenía cabeza y que lo que buscaba realmente era su identidad. En ese sentido, el nombre de Alicia Kopf viene de ahí, ¿no? De alguien que busca, pero no busca al conejo blanco, sino busca su propia identidad. Siempre la ficción tiene mucha importancia, ¿no?, en su trabajo creativo. ¿Cómo aúna la cuestión, el tema artístico y la ficción y la realidad? ¿Cómo se lo plantea? Va muy de la mano, porque yo creo que habitualmente ficción y realidad no son términos fácilmente separables. Es decir, todo está cargado de ideología y en tanto que eso nos mueve, nos lleva a crear realidades que pueden ser también ficciones o ficcionables. La frontera es muy lábil. En términos prácticos, cómo yo traduzco eso en mi trabajo, es simplemente porque yo creo que la ficción a menudo nos da herramientas de vida para entender la vida, por la razón básica por la cual se leen cuentos a los niños, porque se les está dando patrones de interpretación del mundo, ¿no? Y todos leemos la realidad a través de patrones aprendidos, y a la vez, cuando uno es capaz de crear ficciones de su realidad, es capaz de transformar su realidad. En ese sentido, yo creo que crear ficciones siempre son, o crear ficción es una estrategia de supervivencia, de vida y de cambio también. Por eso digo que son conceptos muy lábiles, ¿no?, muy permeables entre los dos. ¿Cuántos años, le puedo preguntar cuántos años tenía cuando nació Alicia Kopf? ¿O cuántos años tiene Alicia Kopf? Alicia Kopf tiene 10 años. 10 años, está bien. Me parece una edad que me gusta tener. ¿La considera? O sea, cuenta la edad sí, que una parte de mí, como otra tendrá 50, otra tendrá 34, que es mi edad biológica, etcétera, ¿no? Pero me gusta contener distintas edades. Eso sí. Está muy bien. Usted desde el 2011 al 2015 realiza un proyecto al que titula Arctic Antarctic, sobre los polos. Este proyecto engloba toda una serie de actividades diferentes que incluyen 2 exposiciones individuales que se llaman Seal Sounds Under the Floor y Diario de Conquistas, y también varias colectivas y además una novela. Vamos a hablar un poco de cada una de estas cosas. Seal Sounds Under the Floor. Sonidos de focas debajo del suelo. ¿De dónde nace su afición hacia el hielo y los espacios de los polos? Es una fijación que no es que yo tuviera digamos, de antemano, simplemente llegó a mí como una respuesta a un momento, yo creo, histórico que ha sido hostil para muchos, ¿no? Y especialmente yo creo para los jóvenes en los últimos años, que es un contexto de crisis, que en mi caso coincidió con la salida al mundo laboral y en el que tuve la sensación de vivir digamos, en un contexto poco fértil, por no decir directamente muy difícil de habitar, ¿no? Entonces yo había creado ya un proyecto llamado Modos de no entrar en casa, en el que hablaba sobre la precariedad de la vivienda y el difícil acceso a la vivienda. Ya lo había hecho en clave algo irónica y tenía ganas de buscar un acercamiento épico
a un problema vital, que era el de vivir en tiempos de crisis, intentar ser además artista, que eso ya es como salto mortal. Y en ese caso empecé a ver imágenes de hielo, a sentirme atraída por ellas y a leer diarios de exploradores que para mí eran referentes de épica en muchos sentidos, pero también sobre todo de resistencia en ese tipo de entornos inestables, fríos, poco acogedores, ¿no? Que son los polos, y a la vez espacios en blanco, tal como la página para un escritor, como el lienzo para un pintor, ¿no? Entonces eso me servía como una metáfora de resistencia real en un momento duro para mí, para muchos, y en ese sentido es en el que creo que uno puede trabajar, es decir, desde el yo, pero entendiendo que ese yo representa a mucha gente siempre, ¿no? Y así es como empecé a gestar todo el proyecto, a través de informarme, documentarme sobre los exploradores de los polos, que fui acotando a una época que es la Edad Heroica, justamente cuando esa búsqueda era no solamente geográfica, sino que también era de nuevos medios, porque coincide con el nacimiento de la cámara fotográfica, del desarrollo del cine. El primer documental es un documental de esquimales, Nanuk el esquimal, con lo cual yo tenía no solamente una parte narrativa muy interesante, sino también tenía toda una documentación visual apasionante, que además tenía mucho de herencia del romántico, ¿no? Del periodo romántico, que es algo que me interesa mucho. Y es ahí donde empecé a trabajar para apropiarme de ese imaginario, siempre sabiendo que yo no quería hacer un trabajo melancólico, de nostalgia, sino de cómo una mujer en esta época, en un entorno precario y de crisis, puede adoptar un discurso épico masculino y con todas las, todos los matices que eso tiene, ¿no? Me pareció fascinante, de hecho, esto que usted escribe en la guía... De tú, por favor. Perdón. Que escribes en la guía de Still Sounds Under the Floor. ¿Te lo puedo leer? ¿Es posible reapropiar un imaginario masculino, imperialista y romántico determinado para hablar desde mi posición personal? ¿Cuáles son los ingredientes, contradicciones y posibilidades del mismo? Y por último, ¿es posible convertir un documento histórico en una obra artística solo a partir de la modificación de la perspectiva en la mirada? La pregunta que le voy a hacer, en realidad, creo que está demostrada. Es posible, ¿no? Usted lo ha demostrado, lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo se ha sentido? Han sido 4 años, ¿no? Casi 5, sí, 4. ¿Cómo se ha sentido en este viaje de travesía del hielo? Claro, me acabas de hacer muchas preguntas, en realidad. Pero sí, digamos que es un trabajo primero de mucha soledad, mucha investigación y mucho trabajo, pero también mucho goce de crear, ¿no? Y luego yo creo que apropiarme de ese imaginario, aunque he visto las partes oscuras que no me interesan para nada, como el imperialismo, como cierto carácter de masculinidad que conlleva, ¿no? Ese tipo de conquista, sí me ha hecho pensar mucho en cuáles son las conquistas interiores que uno quiere o a los que uno quiere llegar, ¿no? Y que para mí, digamos, que forman parte de una idea de conquista creativa, es decir, nunca voy a coger, no quiero el territorio del otro, pero ¿qué quiero construir? ¿A qué quiero llegar? Y a base de trabajar sobre todo este imaginario, yo creo que realmente he llegado a ciertas conquistas reales, ¿no? Es decir, que de algún modo trabajar sobre metáforas puede llevar a transformar nuestra realidad. Y yo diría que lo he conseguido en muchos aspectos, porque para mí llegar a acabar la novela era una conquista personal, era una cima personal, ¿no? Y en ese sentido las metáforas tienen mucho poder y realmente pueden darnos soporte en la vida. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es la metáfora del hielo en su trabajo? Es una metáfora multidimensional que permite, digamos, acercarme a todas esas caras de este cristal de múltiples, ¿no? Digamos, facetas. Permite que me acerque a todo aquello que me interesa. Y eso puede ir desde la parte más investigativa, de hielo, incluso ya de exploración polar,
hasta la parte más emocional, ¿no? Porque todos asociamos la frialdad, ¿no? a cierto tipo de sentimientos o de aparente falta de ellos, ¿no? Y me ha gustado buscar siempre las partes paradójicas a ello, ¿no? Como debajo de lo que parece helado puede haber todo un mundo, o como aquello que parece una investigación científica puede ser absolutamente poética, y ahí aludo al título de Still Sounds Under the Floor, en el sentido de un poco Herzog, ¿no? Herzog es un referente importante para mí, tengo una relación amor-odio con Herzog como director de cine, y en él hay una película que se llama Encounters at the End of the World, que trata sobre científicos digamos, en estaciones antárticas. Y es ahí donde aparece la imagen de unos científicos investigando mientras las focas están chillando abajo, y es un sonido precioso y nada orgánico, parece de una máquina. Y entonces, en ese momento, cuando buscaba todos estos referentes, yo estaba en mi estudio blanco, sin calefacción, un poco como un iglú. ¿Dónde estaba este estudio? Estaba en Gracia, en un sitio nada ártico ni nada remoto, pero yo me sentía aislada del mundo, igual que si estuviera quizá en un sitio ártico. Y también en la misma inseguridad y esa fragilidad de estar sobre el hielo, igual que si estuviera como esos científicos en ese caso en la Antártida, ¿no? En ese sentido me sentí muy cercana a esa imagen, y me gustó apropiármela, por eso no under the ice, ¿no? Under the floor, ¿no? Es debajo de mi suelo hay focas, pero también hay vida, en el sentido de que no solamente hay fragilidad, sino que hay todo un mundo debajo de eso. Usted utiliza también un vídeo que de hecho acabamos de ver que de alguna manera resignifica un trabajo fílmico de Leni Riefenstahl. ¿Qué es lo que ha tratado de transmitir que has tratado de transmitir en este vídeo? Sí, este vídeo lo hemos usado como book trailer de Hermano de Hielo, aunque es una pieza videográfica que considero de autoría. Y en ella es interesante porque hago la misma estrategia que en muchas otras obras mías, que es coger un imaginario determinado y darle la vuelta invirtiendo su significado, en este caso solo a partir del remontaje. Yo cogí una película de 1933 llamada SOS Iceberg, es decir, Ayuda Iceberg, sobre una mujer, en este caso Leni Riefenstahl, con quien no tengo ninguna afinidad ideológica, aviso, en el que ella sale a la búsqueda y ayuda de un grupo de exploradores perdidos en el Polo Norte. Entonces ella fracasa, como pasaba en muchas películas del imaginario clásico, y es rescatada por un aviador junto con el resto de exploradores. Es ahí donde yo incido y remonto la película de tal modo que elimino a los exploradores hombres y duplico el personaje de ella de tal modo que vemos una aviadora que sale en la búsqueda y al salvamento de alguien, que vemos al final acaba siendo ella misma pidiendo ayuda y salvándose a sí misma, que es algo que considero muy interesante en muchos niveles, primero porque mucha gente no interpreta que es la misma actriz, con lo cual vemos una mujer que sale para salvar a otra en un gesto épico, lo cual es absolutamente infrecuente, ¿no?, en nuestro imaginario audiovisual. Y luego porque si ya vemos que es la misma actriz, vemos como alguien sale a lo desconocido para encontrarse a sí mismo, con lo cual tiene una lectura, digamos, más poética. Potencialmente épica también, porque no es un camino fraguado de dificultades, como leemos en tu libro, de hecho, ¿no? Germà de Gel, Premio Documenta Hermano de Hielo, Premio Documenta 2015 y Premio Llibreter 2016. Es curiosa, una crónica reflexiva de vida, de relaciones, obsesiones artísticas, investigación, con mucha poesía y un camino, ¿no? Yo le quería preguntar, ¿cómo llegó a este camino de la escritura, por decirlo así? ¿Qué significa para usted la escritura como medio de expresión? Para mí la escritura es el modo de religar lo disperso, siempre. Una narración siempre tiende a trenzar hilos, ¿no?, que están dispersos. Para mí la realidad siempre es un caos que debe ordenar, ¿no? Quizá de ahí esa necesidad de escribir. Yo creo que para muchos
autores. Y en ese reordenar lo que es disperso, se crea una nueva narrativa y una ficción también. Y en ese sentido yo creo que los que escribimos tenemos mucha necesidad de dar sentido continuamente a la experiencia. De buscar. De hecho, salen conversaciones con su psicoanalista, con amistades. Me hizo gracia porque pensé, es exactamente lo que hacemos muchas mujeres, ¿no? Estar dialogando mucho con diferentes interlocutores para poder hallar este sentido, también a través de la escritura, en el caso de las escritoras, ¿no? Desde luego yo he pensado que era también un modo de romper el hielo, ¿no? Y de buscar quizá ese punto ciego. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Por qué el autismo? ¿Por qué escoge hablar de este personaje que no sé si está, hasta qué punto está reflejando una persona real o no? El autismo representa muchas cosas. Una de ellas, o en su estereotipo, el hielo emocional. Aunque paradójicamente, tal y como vengo mostrando en muchos de mis trabajos, debajo puede haber toda una vida. Quizá no hay, en algunos casos, una expresión en un código que conocemos, pero sí hay emociones, hay cosas, ¿no? En ese sentido actúa un poco como los polos, ¿no? Donde no hay vida aparente, debajo hay todo un mundo. Además, debo decir que sí que en mi caso tengo una experiencia muy cercana con el autismo a nivel familiar y por lo tanto yo quería reflejar una realidad que es vivida por mucha gente. Yo creo que reflejar o representar, más que reflejar, representar de un modo artístico ese fenómeno es necesario, sobre todo para aquellos que lo conocemos bien, porque es cada vez más frecuente, más diagnosticado, y porque yo creo que la repercusión de ese fenómeno, pero no solo este, sino el de la discapacidad en general, en las familias, genera todo un panorama que yo creo que para los que podemos tener medios de representación es importante darlo, representarlo para que se conozca. Yo creo que sobre todo es una responsabilidad del creador hablar bien de aquello que cree que no ha sido aún suficientemente abordado. Y en mi caso creo que mi responsabilidad como familiar era abordar ese tema que yo creo que no ha sido aún abordado desde la perspectiva en que yo lo hago, ¿no? Y que, como he dicho en otras entrevistas, yo creo que la discapacidad yo creo que aún no ha sido tratada con el debido respeto que merece, aún es muy maquillada, disfrazada, afectada, y que alrededor hay un real tabú social. La verdad es que usted lo trata con extremo tacto y poesía, ¿no? Y esto lo acaba casi de decir, ¿no? ¿Cree que socialmente vivimos en el hielo? We try to keep cool. Sí. Estamos siempre tratando de mantenernos. Sí y no, es decir, yo creo que a nivel social el sistema yo creo que tiene mucho hielo, ¿no? Los grandes sistemas y sobre todo aquí me pondría en un berenjenal, ¿no? Pero hágalo. sí, como el capitalismo extremo genera modos de vida muy alienantes de distintos modos, ¿no? Sea por competitividad, sea por aislamiento, sea por dispersión de lo que es comunal, ¿no? De la comunidad. Como antropóloga podrías hablar extensamente sobre eso mejor que yo seguramente, pero digamos que yo creo que la propiedad privada ya desde el origen del capitalismo generó como ese cierre de lo común. Y en eso no defiendo una vuelta a los bosques ni al comunismo para nada, pero digamos que si debemos abordar los orígenes de esa frialdad, yo creo que tiene que ver, dicho de un modo muy vasto, con esos elementos, ¿no? La verdad es que se percibe esta desolación, ¿no? en su historia acerca de las circunstancias. Hay una mezcla compleja, ¿no? Una interacción compleja. Quería preguntarle qué papel juega el cuerpo en su relato y quizá esto se relaciona con su próximo proyecto.
¿Habla usted en un momentos de la alimentación o de su delgadez o de cómo se viste? Sí, el cuerpo es digamos, es un elemento que yo creo que no se ha tratado tampoco mucho a nivel de escritura, es decir, escribimos con el cuerpo afecta al modo que escribimos, lo que pasa afecta a nuestro cuerpo directamente, y en ese sentido creo que tiene una presencia, intento que no protagonista, pero que esté en el relato, es decir, cómo las circunstancias físicas afectan la escritura, porque escribimos desde ahí y el cuerpo no deja de existir y el cuerpo refleja las emociones, ¿no? Y en ese sentido sí que dejo constancia de cambios de peso o del cansancio o de la pérdida del pelo cuando uno pasa por ciertas circunstancias estresantes. Y eso me parece importante, dejar señales de eso, puesto que está en nuestra vida, ¿no? Y parece que queda fuera, ¿no?, del ámbito de lo artístico, de la escritura, cuando es totalmente desde ahí donde lo podemos hacer todo, ¿no? Dígame, ¿dónde está Simpsonia? Simpsonia. Simpsonia es un país muy interesante en el centro de la Tierra. Ajá. Que fue, bueno, una especie de teoría científica del siglo XIX. Me encantan las teorías científicas alocadas del siglo XIX porque era una época en que aún no se separaban tanto los ámbitos científicos. Entonces John Cliff Sims decidió que la Tierra era hueca y totalmente dentro, dividida por esferas concéntricas que entre medio estaban comunicadas por una especie de, bueno, de hueco que unía el polo norte con el polo sur, ¿no? Y si uno entraba por ese hueco, podía acceder a distintos mundos, 7 mundos con sus formas de vida. Y es de ahí donde Jules Verne se inspiró para realizar distintos relatos. El más famoso, ¿no?, es Viaje al centro de la Tierra, pero también está La esfinge de los hielos y otros. Y me parece como muy fértil a nivel de imaginario y es desde ahí donde yo saqué o trasladé la teoría de la Tierra hueca al cuerpo, es decir, ¿qué pasa si nosotros aún llevamos, y seguramente lo hacemos, ¿no?, ese niño o esa niña de 1 año, de 3, de 6, de 12, y están en nuestra voz, ¿no?, todos unidos en nuestra voz? ¿Ha estado alguna vez en Stromboli? Stromboli no, es lo que me falta, sí, pero digamos que viene, supongo, por el comentario que hago que, digamos, el volcán que está en Islandia y en el que entra el personaje de Jules Verne en Viaje al centro de la Tierra, sale a Stromboli. Porque usted también termina el viaje, al menos el viaje poético-literario, en Islandia, ¿no? Se declara prácticamente una islandesa sí, poética, ¿no?, de afiliación poética. Sí. Me siento muy cercana al imaginario islandés, también a su cultura, a su música. Y sí, acabé ahí el libro en una especie de viaje que pasó primero por una fase en primera muy bibliográfica, luego muy introspectiva, y debía acabar, ¿no?, como liberándome de todo ese peso, ¿no?, que por una parte era familiar, por la otra parte era académico, y enfrentarme al hielo de verdad. Entonces me fui a ver glaciares y a ver cómo era un iceberg, cómo era el círculo polar ártico, y quise entrar en el centro de la Tierra por el volcán al que se va al centro de la Tierra. ¿Qué recepción ha tenido el libro entre sus círculos cercanos? La recepción ahora es extremadamente buena, aunque fue muy dificultosa al principio. Fue muy dificultosa porque, digamos que las circunstancias que inspiran el libro en el tema familiar digamos, son muy delicadas de abordar, y eso no hay duda. Yo tenía claro que el libro era un homenaje a una familia que ha pasado por una circunstancia tan dura como de tener un miembro autista, que es la mía. Sabía que yo no podía hablar por la voz de la madre, por la voz del padre, pero me parecía que la voz de la hermana era una voz que aún no había hablado suficientemente en el mundo de la representación literaria,
hay pocos testimonios de hermanos en general, discapacitados. Yo creo que, como he dicho, hay cierto tabú social alrededor de todo el tema y por lo tanto no fue nada fácil de entrada. Cuanto más pasó el tiempo y pudieron leerlo como ficción, que es como yo lo planteo, en el sentido de que para mí lo más importante no es la relación con el referente, con la realidad, sino que a partir de una realidad yo he recreado una cosa distinta, una obra de arte que tiene, por supuesto, una inspiración en un referente, pero que no quiere ser ni dar voz a nadie. Es una obra en sí que no quiere dar voz a la persona que tiene este trastorno, porque yo soy incapaz de saber cómo es, pero sí he querido reflejar una perspectiva desde afuera, pero muy cercana a este fenómeno. Sabes, perdona, me salía a decirte de usted. Sabes que preparando esta entrevista se me ha ocurrido repescar apuntes de antropología económica, porque recuerdo haber estudiado una famosa monografía sobre los inuit y he descubierto datos muy interesantes. Por ejemplo, que inuit, para ellos la palabra significa gente de un sitio, gente de todo el mundo y también los humanos. Y una cosa muy curiosa, no perciben las superficies heladas como un desierto. No piensan en términos de grandes paisajes, ¿lo sabías? No piensan en términos de grandes paisajes, nada que ver con la cuestión romántica, sublime, sino en términos de rinconcitos y relieves. Por eso es esto famoso que se dice a veces, ¿no? Tienen 22 términos para la edad y el grosor del hielo. Términos como el joven hielo negro, hielo madre, hielo viejo, hielo podrido, 16 términos para condiciones y estados del hielo, 50 términos para topografía del mar helado, etc. Es decir, creo que Spencer quizá tiene que formar parte de la bibliografía interesante. Y algo un poco para terminar, estamos entrando en la estación del otoño, es la estación que ellos llaman Ukwek y significa hacerse hielo. Y luego llegará el invierno, que es cuando brillan las estrellas, porque hay mucho viento. Es el hielo y el viento los que marcan las definiciones. Muchísimas gracias, mujer de hielo y fuego. Gracias, Alicia Cock. Gracias a ti.